Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar unos garbanzos especiados en ensalada. Vamos a necesitar para hacer esta receta unos garbanzos cocidos, unos tomates, unos pimientos asados. Estos son pimientos asados caseros. Os dejaré el enlace a la receta para que veáis cómo los aso, pues os interesa. Y luego, para especiar los garbanzos, vamos a utilizar todas estas especias: cúrcuma, cebolla en polvo, ras el hanout, ajo en polvo, pimentón dulce, comino en polvo, sal, pimienta negra, aceite de oliva y zumo de limón. Empezaremos por escurrir y aclarar los garbanzos. Este paso lo doy porque son garbanzos comprados en conserva. Si fueran cocidos por nosotras mismas, pues no haría falta. Pero bueno, estos como son en conserva, pues hay que hacer este proceso. Así nos ahorramos también trabajo. Y me gusta usar estos porque quedan más enteritos y aguantan mejor para hacer esta receta. Si los cocemos en casa, si los cocemos nosotras mismas, pues nada, es una cocción normal en agua, en una olla express, y el resto de la elaboración es exactamente la misma. Ahora los ponemos sobre un paño seco. Y los secamos lo máximo posible. A mí me gusta hacerlos con un poco de antelación porque así los dejo que se aireen y me aseguro de que se sequen bien. Primero condimentaremos los garbanzos. Los ponemos en un recipiente grande para que los podamos remover bien sin problema y vamos incorporando todas las especias. La pimienta negra, la sal, el comino, pimentón, el ajo en polvo, ras el hanout, la cebolla en polvo y la cúrcuma. Os dejaré las cantidades de todos estos ingredientes, pero también esto es como me gustan a mí. Luego cada cual tiene un paladar diferente y tiene que adaptarlo a su gusto. Que se impregnen bien con las especias. Añadimos un poquito de zumo de limón y un poquito de aceite y removemos otro poco. Y una vez que veamos que están bien impregnados, ya los llevamos a la sartén. Ponemos una sartén con una cucharada de aceite a calentar y cuando el aceite esté caliente, vertemos los garbanzos dentro. Y simplemente los salteamos hasta que queden tostaditos. Pues esto ya está y vamos a seguir con la ensalada.
poquito de sal, aceite y ya ponemos los garbanzos. Y ya tenemos un plato la mar de fresquito y de completo. Y este es el resultado. Veganízate. Una receta perfecta para el verano, llena de proteína, de vitaminas, sana, ligera, riquísima, porque está súper sabrosa, bueno, lo tiene todo. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a la receta de los pimientos asados, que quedan espectaculares. También os voy a dejar los ingredientes de esta receta y los enlaces a todas mis redes sociales. Dale a like, suscribiros, compartid con todo el mundo. Si no os queréis perder ninguna de mis recetas, dadle a la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!